El cielo estaba despejado y el calor era sofocante. No había sombra, no había refugio, solo la vasta desolación de un desierto que parecía extenderse hasta el infinito. Las arenas ardían bajo los pies y el silencio era tan denso que cada paso resonaba como un grito en la oscuridad. En ese escenario árido e inhóspito, una figura solitaria caminaba llevando consigo el peso de una misión divina y una fe inquebrantable. Era Elías, el profeta, el hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de valentía, devoción y milagros. Pero, en ese momento, él era solo un hombre huyendo para salvar su propia vida. Imagina por un momento lo que significa ser Elías. No solo un profeta, sino la voz solitaria de Dios en una tierra que se había alejado de su Creador. Israel, antes una nación orgullosa de su alianza con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora estaba sumida en la idolatría, siguiendo a los falsos dioses Baal y Asera. Y en medio de esta decadencia estaba el rey Acab, un hombre cuya debilidad permitió que su esposa, Jezabel, condujera a la nación al abismo espiritual. Jezabel, una mujer de Tiro, hija del rey Et-Baal, había traído consigo los cultos paganos de su tierra natal, corrompiendo así el corazón de Israel. Elías, movido por un celo ardiente por el nombre de Dios, no podía permanecer en silencio. En Primeros Reyes se presenta ante el rey Acab con un mensaje que resonaría por toda la tierra. Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Con esas palabras, Elías selló el destino de Israel y dio inicio a un periodo de sequía que traería sufrimiento, hambre y desesperación a todo el pueblo. Pero profetizar contra el rey y la reina trajo consecuencias inmediatas. Jezabel, furiosa por la osadía del profeta, ordenó que lo buscaran para matarlo. Elías se convirtió en un hombre marcado, perseguido por las fuerzas del rey. Y fue entonces cuando Dios, en su sabiduría, lo condujo a un lugar de refugio tan inesperado como milagroso, el arroyo de Querit, en el desierto. Ahora intenta imaginar la escena. Un hombre solo, sin provisiones, escondido en un lugar aislado donde el peligro no provenía solo de los hombres, sino también de la propia naturaleza. El desierto no era un lugar de vida, era un lugar de muerte. El sol abrasaba durante el día y el frío congelaba durante la noche. La vegetación era escasa, y aunque el arroyo ofrecía agua por un tiempo, no era una fuente inagotable. Elías estaba a merced del desierto y, a ojos humanos, su supervivencia parecía improbable, si no imposible. Pero es allí, en esa soledad, donde Dios decidió mostrar su poder de una forma que nadie podría haber imaginado. Cuervos. Sí, cuervos. Aves consideradas impuras por la ley mosaica, conocidas por su naturaleza voraz y carroñera. Estas aves, normalmente símbolo de muerte y desesperación, fueron escogidas por Dios para ser portadoras de vida. Día tras día, estas criaturas negras, de pico afilado y ojos atentos, traían a Elías pan y carne. Imagina el contraste. En medio de un desierto que clamaba por muerte, cuervos impuros traían sustento directo del trono de Dios. La Biblia nos da una visión clara de esta providencia en Primeros Reyes. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Lo que podría parecer un acto simple o insignificante era en realidad una manifestación del poder divino. Dios, quien creó todas las cosas, no estaba limitado por los estándares humanos. Él podía usar incluso a los cuervos para cumplir su propósito, para mostrar a Elías y al mundo que Él es el Señor de la creación, que sus promesas son verdaderas y que su cuidado por sus siervos es infalible. Elías, alimentado por cuervos y por el agua del arroyo, vivió en esa situación durante un tiempo indeterminado.
y cada día que pasaba, su fe era renovada, pues veía de manera tangible el cuidado de Dios en su vida. No había lujos, no había abundancia, pero había lo suficiente. Y lo suficiente en manos de Dios se transforma en abundancia espiritual. Sin embargo, el desierto siguió siendo implacable, y como todo en el desierto, el arroyo de Kerit comenzó a secarse. El agua, antes abundante, empezó a disminuir, y pronto Elías se vio ante una nueva realidad. El arroyo estaba seco. Para muchos, esto significaría el fin. Pero para Elías era solo el comienzo de una nueva etapa en su jornada de fe. Dios no había terminado con él, y la sequedad del arroyo era solo una señal de que una nueva misión lo esperaba. La voz de Dios volvió a escucharse, y con ella llegó una orden que desafiaba la lógica humana. Levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí. He ordenado a una mujer viuda que te sustente. Sarepta, una ciudad fenicia fuera de las fronteras de Israel, era un lugar donde predominaba la cultura de Baal. Y una vez más, Elías sería conducido a un territorio extranjero, esta vez para encontrar sustento en manos de una viuda, una mujer que en la sociedad de aquella época era considerada vulnerable y necesitada. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda al borde de la desesperación. Ella recogía leña para preparar la última comida con el puñado de harina y aceite que le quedaban antes de que ella y su hijo murieran de hambre. Elías, sin embargo, le pide un poco de agua y, aún más sorprendente, que prepare un pan para él primero. La viuda, con una fe extraordinaria, obedece al profeta. Y el milagro ocurre. La harina de la vasija no se acabará, y el aceite de la jarra no faltará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y así fue. Día tras día, mientras la sequía devastaba la tierra, la vasija de harina y la jarra de aceite de la viuda nunca se vaciaron. El milagro de la provisión continua, el mismo que sostuvo a Elías en el desierto, ahora sostenía 3 vidas en Sarepta. Dios, el proveedor, había demostrado una vez más que su mano no se acorta, que puede usar cualquier medio, cualquier persona, para cumplir sus propósitos. Pero la historia de Elías no termina aquí. Este es apenas un capítulo en una vida llena de encuentros con lo sobrenatural. Su jornada lo llevaría a enfrentamientos épicos con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió del cielo para consumir el sacrificio. También viviría momentos de profunda depresión y duda, escondido en una cueva, donde Dios lo encontraría en un susurro suave y apacible. Y al final de su vida en la tierra, Elías sería llevado al cielo en un carro de fuego sin conocer la muerte. Sin embargo, es aquí, en el desierto, siendo alimentado por cuervos, donde vemos una de las lecciones más profundas de su vida. Dios no abandona a sus siervos, incluso en los lugares más oscuros e inhóspitos. Él está presente en el desierto, en la soledad, en la necesidad, y es capaz de proveer de maneras que desafían la comprensión humana. El desierto, un lugar de desesperación para muchos, fue para Elías un lugar de encuentro con Dios, de dependencia total, de milagros innegables. Y lo que aprendemos de esta historia es que en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando todo parece estar en contra de nosotros, cuando los recursos se agotan y el desánimo se acerca, Dios puede usar incluso cuervos para alimentarnos. Puede transformar el desierto en un lugar de provisión y hacer que lo improbable se vuelva realidad. La jornada de Elías nos recuerda que no importa cuán desafiante sea la situación, Dios siempre es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como cuidó de Elías en el desierto,
también cuida de nosotros en nuestros propios desiertos. Tal vez no veamos el camino por delante, tal vez no entendamos los métodos que Él usa, pero podemos estar seguros de que, como prometió, jamás nos dejará ni nos abandonará. Así, la historia de Elías en el desierto, alimentado por cuervos y sostenido por una viuda extranjera, se convierte en un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios en tiempos de prueba. Es una historia que nos invita a confiar, a esperar y a creer que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está obrando de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Si te ha gustado este video y deseas ver más contenido como este, he separado un video especialmente para ti que cuenta la increíble historia de la misteriosa fiesta de Belsasar, el banquete que profetizó la caída de un imperio. Suscríbete a nuestro canal. Sigamos explorando historias fascinantes y sus profundas enseñanzas. Déjanos tu comentario sobre qué parte de esta historia te impactó más y cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu vida. Hasta la próxima.